Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, y vamos a retomar nuestro estudio en el capítulo 4. En el nombre de Yeshua, con la dirección de su Espíritu, hermanos, recibimos dirección y revelación para entender su palabra en esta hora. Una de las cosas que hemos estado entendiendo ya desde hace tiempo, pero de una manera particular a través de la carta de Pablo a los Romanos, hermanos, es como Pablo insiste y pone mucho énfasis en este aspecto, hermanos. Nuestra salvación ya no depende de las obras de la ley, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. En repetidas ocasiones Pablo dice, como por ejemplo al final del capítulo 3, cuando explica que todos estamos bajo pecado, y cuando dice Pablo que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley, y da toda esa enseñanza, ¿verdad? Porque es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos en base también a lo que dijo Jacobo, o conocido como Santiago, pero su nombre verdadero es Jacobo, en su carta, en el capítulo 2, si no me equivoco. Jacobo dice, el que falla en un punto de la ley, el que ofende en un solo punto de la ley, hermanos, es como si ofendiera en todos. Entonces, si nuestra salvación dependiera de nuestra obediencia a los mandamientos, la pregunta es: ¿quién podría ser salvo? Y la respuesta es: nadie. Ni Moisés, ni David, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. El único que guardó la Torá a la perfección fue Yeshua, ¿verdad? Él fue la única persona que pudo guardar toda la ley, porque dice la palabra en Hebreos capítulo 6 que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, cuando los discípulos judíos, los discípulos de Yeshua, comenzaron a llevar el evangelio a las ciudades gentiles, hermanos, llámese Corinto, Tesalónica, Éfeso o cualquier otra de las ciudades, hubo ciertos judíos mesiánicos, y digo mesiánicos porque se trataba de judíos que sí creían en Yeshua, que se dedicaron a ir a esas ciudades donde comenzaron a levantarse las comunidades gentiles creyentes en Yeshua, para decirles: hermanos gentiles, qué bueno que ya creyeron en Yeshua, pero queremos explicarles que ustedes no pueden ser salvos si no se circuncidan, si no guardan las fiestas, si no hacen sacrificios, si no se purifican y todo lo demás. Pablo entonces, hermanos, viendo que esa era la doctrina que se comenzaba a enseñar, Pablo escribió cartas donde explicó a los creyentes que eso es mentira, que eso no es verdad. Porque para la salvación, hermanos, se requiere que creamos, que recibamos a Yeshua en nuestro corazón, que creamos en su sacrificio, que confiemos en su sangre preciosa, en su muerte y en su resurrección, y punto. Punto. La salvación no es sacrificio de Yeshua, sangre de Yeshua, más esto, aquello y más allá. No, hermanos, más nada. Más nada. Porque en el momento en que le añadimos, ya negamos la efectividad de la sangre de Yeshua. En el momento en que pongamos condiciones, independientemente de cuáles son los mandamientos que nosotros creemos como válidos, ¿verdad? Nosotros guardamos el Shabbat, pero en el momento en que nosotros digamos: ¿sabes qué? Porque a mí me lo dijeron eso una vez. Una vez en General Terán, Nuevo León, una persona adventista me dijo: si tú no guardas el sábado, no has nacido de nuevo. Pero gracias a Dios, hermanos, que yo en ese tiempo ya estaba firme en los fundamentos de mi salvación, que es solamente por gracia y que es solamente por la sangre de Yeshua. Pero en el momento en que nosotros digamos: si tú no guardas el Shabbat, aunque ya hayas recibido a Yeshua en tu corazón, no eres salvo, en ese momento nosotros estamos negando la efectividad de la sangre de Yeshua. Entonces, todas las disertaciones de Pablo en Romanos y en Colosenses y en Efesios y en Gálatas, hermanos, están orientadas a que entendamos este fundamento.
este principio que es esencial que entendamos, que la salvación solamente puede ser recibida como un regalo. Jamás puede estar basada en un mérito personal, nunca, jamás. Porque lo dijo claramente en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro que en el versículo 10, luego Pablo nos dice que como fruto o como resultado de la salvación, el Señor ha preparado obras para que andemos en ellas. Pero ese es el fruto. Ese es el producto de la salvación en nosotros, hermanos. Nosotros hemos sido hechos libres por medio de la sangre de Yeshua, pero no hemos sido hechos libres para hacer lo que queramos. Hemos sido hechos libres para andar en su voluntad, en su camino, porque antes el pecado, como lo dice Juan capítulo 8, versículo 32 o 31 por ahí, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, como el pecado te tiene esclavizado, no eres libre para hacer la voluntad del Padre. De hecho, hermanos, hablando de esa libertad, que es muy importante entender de qué hemos sido hechos libres. Ok, Yeshua me libertó, sí, pero ¿de qué? Uy, de veras, gloria a Dios, porque me libertó del infierno, me libertó de la esclavitud del pecado, me libertó de la maldad, de la perversión, de tanto mugrero, de la condenación, de la muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Pero la libertad tiene dos extremos, hermanos. Primero, la libertad es de qué fui libre. Pero el segundo extremo es para qué fui libre. Fui hecho libre para caminar en él. Y me encontré un versículo muy interesante, porque no falta quienes piensan que obedecer los mandamientos es estar en esclavitud, y nada más lejos de la realidad. Fíjese lo que dice el Salmo 119, 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Wow. O sea, buscando los mandamientos de mi Padre. Ahora, ¿cuáles mandamientos, hermanos? ¿Cuáles mandamientos? Porque, no, yo no sé la Torá, no, yo no sé los evangelios, no, yo no sé las epístolas de Pablo. A ver, ¿cuáles mandamientos? Todos. Torá, profetas, evangelios, epístolas de Pablo, todos son mandamientos, hermanos, para nosotros. Claro, no aquellos de los cuales Yeshua ya nos libró, como los sacrificios y los holocaustos y las ceremonias. Esos ya no se requieren porque Él derramó su sangre preciosa. Amén. Pero el Señor me ha permitido ver este versículo hermoso que dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¡Wow! Porque es una libertad, hermanos, para honrarlo y agradarlo y glorificarlo. ¿Libertad de qué? Del temor de qué pasa si fallo. Hermanos, me gozo. Y hay un versículo también en el Salmo 119, 47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me gozo. ¿Por qué me gozo? Porque Yeshua me hizo libre para gozarme. Porque cuando yo no tenía a Yeshua en mi corazón, o el judío, como Pablo, dice, yo antes, hermanos, buscaba obedecer la Torá, pero mi carne me lo impedía, Romanos capítulo 7. Y entonces dice Pablo y exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, eso es lo que vino a hacer Yeshua. A librarnos de ese cuerpo de muerte, a librarnos de la condenación. Y ahora puedo honrarlo y glorificarlo con toda libertad. Porque ya no está sobre mí la condenación o el temor de, ¿y si fallo? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si desobedezco? Hermanos, porque no hay una sola persona, pertenezcas a la iglesia que pertenezcas, creas lo que creas, que son los mandamientos o la voluntad del Padre, pero no hay una sola persona que no fallemos. No hay nadie que no falle, todos fallamos. Aún en aquellas cosas que tú dices, esto sí lo creo, yo sí creo que hay que obedecer esto y esto y esto. Mira, si tú hicieras una lista de todas las cosas que tú crees que debes obedecer, si tomas un cuaderno
Y pones, creo que debo amar a mi prójimo, creo que debo evangelizar, creo que debo leer la Biblia, creo que debo de asistir a la iglesia, creo que debo de perdonar al que me ofende, creo que no debo de chismear, creo que no debo de tener... Haz una lista. A ver, ¿cuántos mandamientos logras anotar que tú ves que la palabra te enseña que debes obedecer? Y luego cuando hagas esa lista... puedes ir poniendo una marquita cada día en aquel mandamiento que desobedeciste ese día. Al final del día, puedes sentarte a orar y preguntarle al Señor, Señor, muéstrame si hoy tuve una envidia. Muéstrame si hoy sentí celos de alguien. Muéstrame si hoy fui egoísta. Yo pregunto, ¿quién podrá pasar una semana o un día sin fallar a ninguno de los mandamientos? ¿Verdad que nadie puede? Porque todos fallamos. Entonces, el énfasis de Pablo, hermanos, es no. La salvación no tiene nada que ver con la ley. La salvación no tiene nada que ver con tu obediencia. Tu justificación es solamente por fe. Pero vez tras vez, Pablo confirma que la ley sigue vigente, como por ejemplo en el capítulo 31 de Romanos 3. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Y qué quiere decir invalidar? Ya no está vigente. Ya no hay que obedecerla. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a obediencia, hermanos, y la obediencia es el fruto. Luego en el capítulo 4, ahora ya comenzamos con el pasaje que es el tema, dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? ¿Qué encontró? ¿Qué recibió Abraham? Ok, bueno, dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras. Y la pregunta es, ¿Abraham fue justificado por las obras? No. Claro que no. Tiene de qué gloriarse. O sea, si acaso sí hubiera sido Abraham justificado por las obras, ¿cuáles obras? Pues la obediencia, ¿verdad? Que si Dios le dice circuncídate, me circuncido. Entrégame tu hijo, te lo entrego. Esas son las obras, hermanos. Y si hubiera sido justificado por las obras, entonces dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, déjenme decirles aquí, hermanos, que ser contado por justicia no es otra cosa, hermanos, que salvación. En otras palabras, Abraham fue salvo. Romanos 5:1 dice, Pablo, me estoy brincando, ¿verdad? Porque dice Pablo en este versículo, justificados pues por la fe. O sea, así como a Abraham su fe le fue contada por justicia, a nosotros también la fe nos es contada por justicia, y por eso dice que somos justificados. Entonces, ¿qué quiere decir justificados, hermanos? Primero vamos a decir lo que no quiere decir, ¿ok? No quiere decir una disculpa, no quiere decir una excusa, no quiere decir una justificación en el sentido, por ejemplo, yo soy maestro, o sea, yo doy clases y tengo alumnos y paso lista. De pronto, si una alumna o un alumno ha faltado ya 4 veces en el cuatrimestre, no tiene derecho a examen. Pero de pronto el alumno llega con un papelito que dice, el alumno fulano de tal tuvo que acudir al médico los días tal, y por lo tanto ese papelito es un justificante. Bueno, en ese sentido, hermanos, nosotros no somos justificados, ¿ok? Es un justificante para el alumno porque aunque faltó, está diciendo, falté por una razón válida, ¿verdad? ¿Qué razón válida podemos dar nosotros para pecar, hermanos? ¿Verdad que no hay?
Entonces, cuando dice aquí justificados, no es que damos una razón válida, no, es que recibimos justicia. Recibimos justicia que no es de nosotros. La recibimos de alguien más. No nos excusa, no nos dispensa el pecado, intercambia nuestra condenación por su justicia. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¡Wow! Hermanos, Dios hizo a Yeshua pecado. O sea, la verdad, no lo puedo entender. Eso escapa mi capacidad. Yo no sé cómo, yo no sé exactamente qué pasó, pero dice que lo hizo pecado. Sin embargo, no lo hizo pecado por su pecado, lo hizo pecado por el pecado de nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, justicia de Dios en él. ¡Wow! O sea, a él le puso todo el pecado de nosotros, toda la culpa de nosotros. Lo cargó sobre él, como dice Isaías 53, cargó en él el pecado de todos nosotros y quiso quebrantarlo por nuestro pecado, hermanos. Pero entonces, ¿qué pasó con esos pecados? Se trasladaron de aquí, de mi carne, de mi alma, de mi corazón, a él. Entonces me los quitó, y en lugar de los pecados que yo cometí, a mí me puso la justicia de él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¿Y qué hice yo para que eso pudiera pasar? Guardé el Shabbat, celebré las fiestas, me abstuve de puerco y de camarón y de pulpo. ¿Y qué más hice para que eso pudiera pasar? Nada. Solo creí. Lo recibí por fe, ¿verdad? Amén, ¿sí o no? Amén. Entonces debemos de gozarnos, hermanos. Y eso es lo que Pablo trata de meter bien en la mente y en el corazón de los romanos y de los gálatas y de los efesios y de los colosenses y de los nigropetenses y de los iglepaseños, que no sé si así se diga, porque no es iglepaseños, es igopas, que somos justificados solamente por la fe, por la gracia, por el único mérito de Yeshua que derramó su sangre por nosotros. Amén. Amén. Pero debido a esa fe invalidamos la ley. Debido a esa justificación decimos: ya no tengo que guardar la ley. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 3, versículo 31? En ninguna manera. En ninguna manera. Sino que confirmamos la Torah. Ahora, seguimos aquí en Romanos 4 y estamos en el versículo 3, ¿verdad? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y eso, hermanos, está en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 6. Ahí es donde dice: creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. A ver, entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Cuántos miles de años, probablemente unos 1500 años más o menos, antes de la venida de Yeshua, antes de la muerte en la cruz, antes de la sangre derramada, antes de la resurrección, qué está diciendo que recibió Abraham, hermanos? Recibió la salvación. ¿Y cuál es la única manera de ser salvos? Sí, la fe. ¿En qué? En Yeshua. Pero si todavía no venía. ¿Cómo fue salvo si Yeshua todavía no venía a morir en la cruz? Bueno, primero ser clavado, derramar su sangre, morir y resucitar. Por la promesa. ¿Qué le prometió a Abraham? Dios a Abraham. ¿Qué le prometió? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y luego Pablo explica en Gálatas que la simiente es Yeshua, es Cristo. Así que él, desde antes, ¿en quién creyó? En Yeshua. Wow, sin verlo, en la promesa. Porque eso muestra, hermanos, que para Dios el tiempo no cuenta.
Porque es como cuando le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, ¿verdad? Esas palabras se las dijo a la serpiente, pero también Adán y Eva estaban escuchando, ¿sí? Entonces Adán y Eva pudieron haber puesto su fe también, su esperanza en la redención por la pata que habían metido en ese momento en Yahshua, hermanos, en la simiente, por la regazón que cometieron, que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero era necesario que sucediera. Y otro, hermanos, como también lo menciona aquí Romanos, bueno, cuando lleguemos a ese versículo lo menciono mejor, pero otro de ellos es David. Entonces Abraham fue salvo, pero fue salvo por fe, no por las obras, ¿verdad? Ok. Creo que vieron algo de esto, ¿verdad? El sábado pasado, compadre. Sí. No sé hasta dónde llegaron, pero a lo mejor estamos repitiendo, no le hace para que quede más, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, le fue contado por justicia. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes, hay unos aquí que trabajan por su cuenta, otros trabajamos como que en varias modalidades, ¿verdad? Pero sobre todo los que trabajamos para una empresa, como es el caso de la universidad o el caso de una maquiladora, cuando se llega la quincena o la semana, no vamos ahí, oiga, no sé si será mucha molestia, pero sí me podría dar mi sueldo, es que pues tengo cosas, necesidades en la casa y pues me da pena. Ay, claro que no, ¿verdad que no? ¿Para qué no hacemos eso? Porque para eso trabajamos. Entonces lo que me van a dar, el dinero que recibo o que me depositan en mi cuenta, ellos no lo están haciendo por gracia, hermanos. Lo están haciendo porque me lo deben. Y porque más vale, porque si no voy a conciliación y hago lo que se necesite, ¿verdad? Pero por eso dice aquí que al que obra, el salario no es gracia, es una deuda, ¿ok? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cree en aquel que justifica al impío. Una vez más, no lo justifica diciendo: ay, bueno, pues yo sé que pecaste, pero te entiendo, no, yo sé, es que está bien difícil, es que la carne es débil. Y hay hermanos, hasta ha habido hermanos que me han dicho, hermanos en la fe, que en una ocasión le pregunté: hermano, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo estás en el Señor, verdad? ¿Cómo te va en el camino del Señor? No, hombre, hermano, pues el diablo me trae bien zarandeado, hermano. Y es que la carne es débil, o sea, ¿cómo? No es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. O sea, no tienen la gracia y el Espíritu de Dios y su poder y su palabra y su unción. No, hombre, el diablo en la carne, ¿qué es eso? Entonces, yo no me voy a poner a decirle a esa persona: no, hombre, hermano, te entiendo, pues es que sí, la carne, porque eso sería justificarlo. Así es. Y yo también justificarme, ¿verdad? Decir: no, hermano, tenemos la palabra. Amén. Tenemos la unción, tenemos la gracia. El Señor en aquel Pentecostés, después de la resurrección de Yahshua, que mañana es, hermanos, derramó su Espíritu Santo. Amén. Para que no caminaras solo, para que no lo hicieras en tus propias fuerzas, para que lo hicieras en su poder, para que su naturaleza viviera en ti, y te derramó dones, y te dio discernimiento, y lenguas, y te dio palabra, y te dio fortaleza, y tanta cosa, que ya no tienes pretexto para caminar en el pecado, ¿verdad? Entonces, de esa manera, hermanos, no nos justifica el Padre. Justifica significa el que aplica la justicia de Yahshua a tu corazón cuando tú crees en Yahshua. Cuando tú le entregas tu corazón a Él. Cuando recibes su sangre preciosa que te limpia de todo pecado. Ahora, dice: al que obra, no se le cuenta como salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. La palabra nos está diciendo aquí: no obres.
Nos está diciendo la palabra no obres. Y a veces, hermano, yo por eso no hago esas cosas y ni obedezco mandamientos, porque dice que el que obra. No, hermanos, no está diciendo que no obremos. Porque, ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y qué dice? También, a ver, estamos... Jacobo 2, 20 y 26, que es Santiago 2, 20 y 26, en los dos versículos, la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Entonces está claro, hermanos, que Pablo jamás enseña que no practiquemos las obras que le agradan al Padre. Lo que está, diciendo aquí, lo que está diciendo aquí es que al que obra para salvación. ¿Ok? Gracias. Dice, mas el que no obra para salvación. Para salvación. ¿Ok? Entonces, por eso es, hermanos, que la salvación es un acto de fe. Es un acto, ahora, por supuesto, que no hay salvación. No hay salvación sin fe, no hay salvación sin arrepentimiento. Ya me adelanté. No hay salvación sin el sacrificio de Yeshua, sin la gracia. Pero el otro requisito sin el cual no hay salvación, y lo puedo afirmar con la palabra de Dios, es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque la salvación se fundamenta en la realidad de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en la realidad, Romanos 3:23, y en la realidad de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23, y en la realidad de que el que dice que no ha pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es imposible que una persona que no experimente arrepentimiento reciba salvación. No se puede. ¿Ok? Si un evangelista dice, no importa lo que hayas hecho, tú nada más recibe a Cristo y Él te perdona. Ah, pues qué padre, no importa lo que he hecho, nomás lo recibo ya. No, primero arrepiéntete de haber estado viviendo fuera de la voluntad de Dios. Arrepiéntete del pecado, arrepiéntete de haber estado viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios. Quiero leerles, hermanos, bueno, que aquí voy a leer un comentario. Perdón. En cuanto al capítulo 3, versículo 31, es un comentario de los editores de esta Biblia, que se llama Biblia de Estudio, Biblia de Estudio de la Vida Plena, así se llama. A Romanos 3:31, donde dice que pues por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Dice, la salvación en Cristo no significa que la ley no tenga valor. Más bien, la justificación por la fe apoya la ley de acuerdo con su debido propósito y función. O sea, ¿cuál es el propósito y función de la ley? ¿Salvarnos? ¿Sí o no? ¿Cuál es el propósito y función de la ley? ¿Salvarnos? Sí. ¿Salvarnos? No. Eso solo la sangre de Yeshua lo hace. Somos salvos por gracia, por fe. ¿Cuál es el propósito y función de la ley?
mostrarnos el camino de santidad, mostrarnos el camino agradable al Padre, obedeciendo los mandamientos, ¿verdad? Que quede claro esto, hermanos. La ley es el corazón de Dios, es el camino, es el estilo de vida del pueblo de Dios, ¿ok? Y ese estilo de vida es el fruto de la salvación, que es por fe y por gracia. No es el medio de salvación, no es voy obedeciendo, obedezco y luego un poquito más hasta que alcance la salvación. No, 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 no. Yo recibí salvación el momento que creí, el momento que me arrepentí de mis pecados y le di a Yeshua mi corazón y lo dejé entrar a mi corazón. En ese momento recibí salvación, pero luego Él me muestra el camino. Él me muestra sus mandamientos y me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y me dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque no he venido a abrogar, sino para cumplir. Y ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que el cielo y la tierra pase. De modo que si algún hombre quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, no hombre, no te apures, ya puedes comer eso, no pasa nada, si esto, lo otro, no pasa nada. Bueno, ese hombre, ¿qué dice Yeshua que le va a pasar? ¿Se va a ir al infierno? No. Dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero ahí va a estar. ¿Por qué va a estar ahí? Porque es por fe, ¿verdad? Porque es por gracia. Pero va a haber recompensas, dependiendo de la obediencia. Entonces sigo leyendo. Más bien, la justificación por la fe apoya la ley de acuerdo con su debido propósito y función, mediante su reconciliación con Dios y por la obra regeneradora del Espíritu Santo. El creyente se capacita para honrar y obedecer la ley moral de Dios. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con este comentarista. Porque ¿cuál es la ley moral? Todo lo que no es la ley ceremonial. La ley se divide en dos, hermanos: ley ceremonial y ley moral. La ley ceremonial son los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, eso ya no. Pero la ley moral es todo lo demás. Todo lo demás. ¿Ok? Entonces tiene razón el comentarista. Ahora bien, estamos en el versículo 5, 6. Ok, 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y eso está en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Esa es la otra persona, hermanos. Yo les decía que yo estoy convencido de que Moisés conoció a Yeshua. Pero primero dije Moisés. Yo, ahí voy. Abraham también conoció a Yeshua. Y David conoció a Yeshua. Por la revelación que tuvieron de la salvación, hermanos, y de la gracia. Cuando David pecó, y esto está en Salmo 32, pero en Salmo 51, cuando David pecó de esa manera tan horrible, porque primero seduce a Jezabel, y como era casada, luego trató al esposo, primero trató de que el esposo viniera, se tomara unas vacaciones y estuviera con su esposa para poder decir que el hijo que iba a nacer era de él, ¿verdad? Pero él resultó ser un hombre tan honorable que durmió en la calle, porque dijo, ¿cómo puedo yo gozar con mi esposa cuando mis compañeros están sufriendo allá en la batalla? Entonces David no tuvo más remedio que mandarlo al campo de batalla con una orden para que el general lo pusiera en el frente y ahí lo mataran, ¿verdad?
Después de esos pecados tan horribles, David escribió ese salmo tan profundo de arrepentimiento: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, y todo lo demás, ¿verdad? Que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Más adelante dice: vuélveme el gozo de tu salvación. No dice: ya perdí la salvación. Dice: vuélveme el gozo de la salvación. Él está consciente de la salvación que es por gracia, y él está firme. Y sí creo que conoció a Yeshua, hermanos, por revelación, por la presencia de su espíritu, del espíritu de Dios en su corazón, porque él habló, incluso profetizó en el Salmo 22 todos los sufrimientos de Yeshua, cuando lo crucificarían y los demonios lo torturarían en la cruz y le quitarían las ropas, horadarían sus manos y sus pies. ¡Wow! Todo tan preciso y tan exacto. David tuvo que haber conocido a Yeshua. Entonces, aún antes de que Yeshua viniera y derramara su sangre. Más adelante, versículo 9: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. ¿Cuál bienaventuranza? La salvación. La bienaventuranza de que tus pecados sean perdonados. La bienaventuranza de que recibas justificación, ¿verdad? Pero recordemos, hermanos, no hay justificación sin primero reconocer que hemos pecado. Sin arrepentimiento es imposible que haya salvación. Entonces, esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. ¿Es nada más para ellos o es también para los de la incircuncisión? ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Nosotros, ¿verdad? Los gentiles. Así es, como nosotros, ¿verdad? Ok. Nosotros somos gentiles. Ahora, no sabemos, hermanos, si alguno de nosotros tenga ascendencia israelita de alguna de las tribus perdidas. No lo sabemos. Lo que sí quiero aclarar es también algo importante, hermanos. Como muchos de ellos abandonaron su identidad israelita debido a persecuciones, no sabemos si nosotros descendemos directamente de algunos sefarditas o gente que huyó de España o de Inglaterra o de la persecución contra los judíos y se les olvidó que eran israelitas y aquí estamos nosotros. Puede ser, pero puede ser que no, hermanos. Es decir, no todos tenemos que ser parte de las tribus perdidas de Israel. Porque la enseñanza, como la han manejado algunos ministerios, es que todos somos de alguna de las tribus. Espérense. ¿A poco Moab no tuvo descendientes? ¿A poco Cam no tuvo descendientes? ¿A poco Jafet no tuvo descendientes? ¿A poco los filisteos no dejaron descendientes? ¿O los egipcios o los romanos? O sea, no todos somos de las tribus perdidas de Israel. ¿Pero qué importa eso? ¿Importa? No, porque fui injertado. Si no lo era, ya lo soy. Y no estoy perdido. ¿Verdad? Exacto. Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Para eso sucedió. Para eso Dios le reveló su salvación antes de la circuncisión, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver aquí. Pues somos árabes, hermano. Podemos ser lo que sea, pero el Señor nos redime. Podemos ser descendientes de Ismael, ¿verdad? No lo sabemos. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que antes estábamos, Efesios 2, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos alejados de los pactos y estábamos alejados de las promesas, pero ahora en el Mesías hemos sido hechos cercanos. Y en ese mismo capítulo, hermanos, en el versículo 19, dice que el Señor ahora nos ha recibido como parte de su pueblo santo y de la familia de Yahweh. Y la familia de Yahweh es Israel, hermanos.
pero nosotros fuimos adoptados. Por eso en el capítulo 1 de Efesios dice que nos dio la adopción. ¿Qué significa que seas adoptado? Que antes no eras hijo y ahora ya eres hijo e hija, porque te adoptó, ¿ok? A los que no adoptó, es a los israelitas, solo los redimió, los salvó, pero a ellos no los tuvo que adoptar porque ellos ya eran hijos, solo los salvó, porque Él vino a salvar a su pueblo, hermanos, y a nosotros a injertarnos en su pueblo Israel, y en el tronco común que tenemos, que es la Torah. Ok. Ahora, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es para ambos. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, Pablo argumenta esto muy bonito. Me gusta cómo él va llevando los puntos. Dice, a ver, ¿a Abraham le fue contada la fe por justicia, sí o no? Y dijeron los romanos, sí. Bueno, era por carta, ¿verdad? Ok, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿cómo pues le fue contada? Cuando Abraham fue justificado por la fe, pregunta, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? En la incircuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser justificado no se necesita la circuncisión. Exacto, no se necesita, porque la salvación es por fe y porque el Señor con eso ya estaba profetizando que Abraham se convertiría por la fe en el padre de los circuncisos y en el padre de los incircuncisos por igual. Por igual, ¿ok? Entonces dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió después, en el capítulo 17, o sea, Abraham recibió la justicia que es por fe en el capítulo 15, ¿sí? Cuando tenía, ¿qué? 75 años, más o menos. 75 salió ahí de unos 80 y tantos. Unos casi 80, a lo mejor, ¿verdad? Más o menos a los 80 años, que le dice el Señor, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Entonces el Señor le da la promesa de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y que Él heredará la tierra. Y Abraham dice, pero ¿cómo, Señor, si no tengo descendencia? Y el Señor le promete descendencia y luego hace un pacto con él. Un pacto en el cual ya dice, saca a estos animales y pártelos y yo voy a pasar por arriba de la sangre de los animales. Y es ahí en el versículo 6 donde le dice que la fe le fue contada por justicia. Pero luego, más adelante, como a los 86 años, recibe el mandamiento de circuncidarse. Hasta los 99, en el capítulo 17. Perfecto. A los 86 años se convirtió en el papá de Ismael. Y a los 99 el Señor le habla y le dice, circuncídate y circuncida a todos los varones que están contigo, incluyendo a Ismael. Pero ya había recibido la justificación por fe. Ya era salvo. ¿Ok? Ahora, Pablo dice aquí cuál fue el propósito de la circuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso. O sea, para ser salvo no la necesitas, le dice Dios a Abraham, pero la vas a recibir como un símbolo de que como consecuencia de esa justificación por fe, ahora tú eres santo para mí. Y ahora tú y tu descendencia van a vivir de una manera santa para mí. Porque ¿con quién comenzó la nación santa de Israel, hermanos? ¿Con quién?
con Abraham. No fue con Israel, fue con Abraham. Porque es al que se le dio la promesa, es al que se le mandó la circuncisión, es al que se le anunció la venida del Mesías, que es la simiente. A él se le prometió. El Mesías es descendiente de Abraham. Claro, Isaac, Jacob también, ¿verdad? Según el linaje carnal, el linaje humano. Pero Abraham es el padre. Abraham es el padre. Primero era Abraham y después Abraham, ¿verdad? Entonces, la circuncisión fue una señal de que el Señor estaba apartando para él un pueblo, hermanos. Un pueblo santo, un pueblo que tenía que mantenerse durante todas las generaciones alejado de las demás naciones. ¿Alejado en qué sentido? En el estilo de vida. Porque todas las demás naciones eran paganas, idólatras, fornicarias, pecadoras. Pero Dios llama a Abraham y dice: tú vas a ser santo. Luego a Isaac le da el mismo pacto, y luego a Jacob, y luego a los descendientes de Jacob cuando los saca de Egipto. En Levítico 11:45 les dice: los libré de Egipto para que sean un pueblo santo para mí. Ahora, como nosotros nos convertimos en descendientes de Abraham por la fe y hemos recibido la circuncisión del corazón por la fe, a nosotros también Yahweh nos dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Es la misma herencia, hermanos. No tenemos por qué decir: nosotros no somos judíos, nosotros no somos Israel, nosotros no tenemos que obedecer esos mandamientos. Somos el pueblo de Israel. Fuimos injertados en el pueblo de Israel. Recibimos la misma Torá, recibimos el mismo llamamiento. Fuimos incluidos y adoptados, hermanos. Es el mismo propósito, es el mismo estilo de vida santo que el Padre le heredó a Israel. Ahora es también para nosotros. ¿Ok? Entonces dice en el versículo 11: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Si primero hubiera recibido Abraham la circuncisión como condición para la justificación, entonces ese hubiera tenido que ser el requisito para todos los creyentes de toda la historia en todo el mundo. Pero no fue así. Versículo 12: y padre de la circuncisión. O sea, es padre tanto de los gentiles creyentes como de los judíos creyentes, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué tremendo y qué bonito está lo que dice este versículo, hermanos. Primero, Abraham fue justificado por la fe sin la circuncisión, ¿verdad? Eso lo convierte en el padre de los gentiles que no somos circuncidados, pero que hemos creído en Yahshua, y que de la misma manera que él hemos sido justificados. Amén. Pero después de la justificación por fe vino la circuncisión para que de él surgiera un pueblo santo, y ese pueblo santo es el pueblo de Israel. Ahora, el Israel que es circuncidado, dice aquí, Abraham también es el padre de ellos. Pero de ellos que además de que son circuncidados, ¿qué otro requisito? Que también siguen las pisadas de Abraham en la fe. ¿Y cuál es el ejemplo de Abraham en la fe? Creyó en Yahshua, ¿verdad? O sea, si tú Israel, si tú judío, desde generaciones y generaciones
en el pasado desciendes de un linaje que el padre fue circuncidado y el hijo circuncidado y el hijo circuncidado y ahora tú circuncidado. Entonces eres judío, eres israelita, eres circuncidado, pero si no crees en Yeshua, no eres hijo de Abraham. No eres hijo de Abraham. Peor, no eres hijo de Dios. No eres salvo. Y para eso, hermanos, vamos a ver en Juan capítulo 8 lo que relata el Evangelio acerca de cómo el Señor trató ese tema con los judíos. A partir del versículo 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Y yo pongo creído en él como entre comillas, porque no fue una fe muy genuina, muy sincera. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esas palabras, hermanos, ofendieron a los judíos, porque le responden: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo no? ¿Y los romanos? ¿Cómo dices tú seréis libres? Se ofendieron, hermanos. Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes son esclavos del pecado porque ustedes pecan. ¿Se acuerdan que no pudieron apedrear a la mujer? ¿Verdad? Porque han pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Insisto, son esclavos, pecadores, y necesitan que yo los liberte. Sé que sois, fíjense la palabra que usa Yeshua, descendientes, que no es lo mismo que hijos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Sí? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, tal y como lo dijo Pablo en el versículo 12 de Romanos 4, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, o sea, hacen las obras de Abraham. En el 39, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme. O sea, no están haciendo las obras de Abraham, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho Abraham? ¿O qué hizo Abraham? Creyó, y ustedes no están creyendo, por eso me quieren matar. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Yeshua entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, que es matarlo. ¿Verdad? Su papá el diablo los está queriendo usar a ustedes para matarme. ¿Qué más claro podía ser el Señor? ¿Podía ser más claro? No, ¿verdad? ¿Qué más ofensivo podía ser el Señor? ¿Podía ser más ofensivo? No.
Ya si eso no les ofendía, yo no sé qué les iba a ofender. Pero entonces Pablo está diciendo, confirmando lo que Yeshua dijo en Juan capítulo 8, Abraham es padre de los de la circuncisión, si los de la circuncisión, ¿qué? Creen en Yeshua, ¿verdad? De otra manera, su circuncisión no le sirve de nada. Por eso Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado.